Jim Fox estaba asombrado de lo rápido que podían cambiar las cosas. Esa misma mañana se había sentido bastante miserable al despertar. Había tenido un sueño inquieto la noche anterior, preguntándose cuál sería la mejor manera de decirle a su hija Emily que había visto a su novio con una de sus llamadas amigas en el centro comercial. Esto por sí mismo no sería un problema, pero los dos estaban dándose un buen beso fuera del centro comercial. Jim estaba bastante seguro de conocer bien a su hija como para saber que se sentiría muy molesta con esta información. Nunca se le ocurrió a Jim no decirle a Emily exactamente lo que vio. Solo estaba preocupado por cómo y cuándo decírselo. El equipo de voleibol de Emily tenía programado un partido en la semifinal del distrito en unas pocas horas y necesitaba estar concentrada para dar lo mejor de sí. Jim decidió darle la mala noticia en el camino de regreso a casa. Después del partido, Jim recordó su reunión con su jefe. Esa tarde lo llamaron a la oficina y le presentaron a un anciano, ponderoso llamado Ralph Jenkins. Sin saber por qué estaba en la oficina de su jefe, Jim le dio la mano y guardó silencio, esperando ser abordado. Jim, acabamos de finalizar la negociación para la compra de los amortiguadores de precisión en Daytona Beach, anunció su jefe. Acabas de conocer al dueño anterior, Ralph. Comenzaremos a trabajar a principios de año y quiero que dirijas a nuestro personal de mantenimiento. Sé que no estás contento con tus oportunidades de avanzar aquí, pero acabamos de promoverte. Trabajarás con Ralph entre Acción de Gracias y fin de año. Él te presentará a todos y te pondrá al día. Conoces nuestro equipo como la palma de tu mano. Así que esto será pan comido para ti. Solo tengo una pregunta. ¿Estás listo para mudarte a Daytona Beach? Incluida en la venta de la fábrica había un apartamento de 2 habitaciones propiedad de la empresa de Ralph. Puedes mudarte con tu familia de inmediato y vivir allí durante el próximo año sin pagar alquiler. Para entonces, deberías poder decir si esto es lo que quieres o si prefieres comprar tu propia casa en Daytona. Antes de que respondas, debo decirte que este puesto incluye un aumento del 25% en el salario. ¿Cuánto tiempo te tomará pensar las cosas? De acuerdo, respondió Jim inmediatamente. Mi esposa se queja de los inviernos aquí en Pensilvania. Su mayor temor era que me transfirieran a una planta en Michigan. Cuando mencione el aumento de sueldo en Daytona Beach, estará encantada. Ella puede transferir fácilmente su trabajo al Home Depot más cercano. Aceptaré gustosamente este trabajo. Entonces todo está decidido. ¿Por qué no tomas mi coche de empresa y llevas a Ralph de regreso al aeropuerto y luego te tomas el resto del día libre? Sugirió el jefe. Jim se rió para sí mismo mientras dejaba a Ralph y se alejaba del terminal del aeropuerto. De repente, todo empezó a verse bien. Emily podría mudarse a Daytona para su último semestre de secundaria y olvidar a su novio perdedor. Al final, todo salió según su plan. Pero luego, no. La esposa de Jim, Ellen, conducía un Camry rojo como 10 millones de otros, excepto que un niño con licencia de conducir chocó contra el frente de su coche mientras estaba estacionado en el trabajo la semana pasada. Dobló bastante mal la parrilla delantera. La mayoría del plástico se había caído, pero aquí y allá quedaba algo de metal doblado. El radiador ahora estaba visible a simple vista. Cuando Jim pasó, notó un Camry rojo con un radiador estacionado frente al Best Western Motel a un par de calles del aeropuerto. Con el corazón acelerado, Jim se dirigió al extremo más lejano del estacionamiento. Había un espacio vacío junto al Camry, así que estacionó. Consideró la situación. No era un hombre violento, pero si Ellen no tenía una buena explicación de por qué había estacionado su coche en el motel, entonces estaba en serios problemas. Calmándose gradualmente, Jim se dio cuenta de que estaba conduciendo un coche de empresa que su esposa nunca había visto. Las ventanas estaban tintadas, tal vez un poco más de lo que era legal en el estado. Decidió simplemente esperar hasta que Ellen saliera a su coche y ver quién estaba con ella. Después de esperar un par de minutos, se dio cuenta de que simplemente estar sentado no era suficiente.
Así que ideó un plan simple. La llanta de repuesto de Ellen seguía en el garaje donde la había dejado después de repararla hace unos días. Sabía que Ellen lo llamaría para traerle la llanta de repuesto si tenía un pinchazo. Con una mirada furtiva alrededor, Jim salió del coche con su cuchillo y cortó la válvula de la llanta de repuesto montada en la parte trasera izquierda del Cardinal de Ellen. Cuando se subió al asiento trasero del coche de empresa, la llanta ya estaba desinflada. Luego se sentó medio acostado y esperó con paciencia. Media hora después, escuchó una maldición muy cerca de la ventana de su coche, que bajó 1 centímetro. ¿Qué hago ahora? Se escuchó la respuesta del hombre mientras el mundo de Jim se desplomaba a su alrededor. No tengo una llanta de repuesto. Mi marido no volvió a poner la rueda en el coche después de repararla. Está en el garaje en casa, se quejó Ellen. Qué inútil, dijo el amante de Ellen sonriendo. Siempre me aseguro de que el coche de mi esposa esté en buen estado. No quiero que se quede varada en algún lugar con los niños. Ahora me arrepiento de no haber ido yo mismo, pero fui contigo. ¿Qué hacemos? Volvamos a nuestra habitación y calentémonos mientras llamo, sugirió Ellen mientras la pareja amorosa se dirigía de regreso al motel. Jim esperó a que sonara el teléfono. Pensó en cómo cuestionaría a Ellen cuando llamara, especialmente cuando le pidiera que llevara la llanta al hotel cercano al aeropuerto. El único problema con este plan era que su teléfono no sonaba. 20 minutos después, un Honda Civic familiar se estacionó en el estacionamiento y se estacionó al otro lado. Jim pensó que nunca podría empeorar, pero estaba equivocado. Su hija, Emily, estaba llevando ayuda a su engañosa madre. Emily tocó la puerta del motel y esperó 1 minuto completo antes de que se abriera. Jim no pudo distinguir lo que decía Emily, pero ella se dio la vuelta y caminó hacia su coche y abrió el maletero. Sacó la rueda y la colocó en la acera mientras Ellen y su novio se acercaban. Frank. Lleva esto por Emily. Tiene que jugar esta noche y no puede estar lesionada o cansada antes de que empiece el partido, se preocupó Ellen. Gracias por tu preocupación, mamá. Si hubieras pensado en mí, ya podrías haberte vestido cuando llegué. Tengo que apresurarme a la escuela y prepararme para el partido. ¿Puedes encargarte de esto? Preguntó Emily, claramente molesta. No hay problema, respondió el chico que Jim ahora sabía que era Frank. En cuanto me suba al coche, tu mamá me llevará al Home Depot donde está mi coche. Tendré tiempo para verte jugar esta noche. Estaré animándote. Gracias, Frank. Solo no te sientes demasiado cerca de mamá. Papá estará allí y no quiero ningún drama mientras juego. No te preocupes, no voy a hacerle daño a tu padre, rió Frank. Dudo que alguna vez entienda lo que está pasando, y aunque lo hiciera, nunca me cuestionaría. Sabe que no le haría bien. Frank, te pedí que no hablaras de Jim así. Él es mi marido y el padre de Emily. Es un buen hombre y merece algo de respeto, respondió Emily, la esposa amorosa de Jim. Mira a tu madre. ¿Respeto? ¿En qué mundo se considerarían tus acciones respeto hacia él? Solo quiero terminar la escuela antes de divorciarme. Te dije que amo a tu padre y que no habrá divorcio. Moriremos en los brazos del otro, insistió Ellen. Me temo que estás un poco delirante. Papá no tolerará que tengas novios y tarde o temprano te atrapará con uno. Solo uno. Y Frank no es el tipo. Solo somos amigos con beneficios, respondió Ellen. Probablemente no mantendremos esto por mucho tiempo, así que lo estamos disfrutando mientras podamos. Merezco un poco de diversión después de todo el tiempo y esfuerzo que he puesto en nuestro matrimonio. Papá ha invertido tanto tiempo, e incluso más esfuerzo, notó Emily. Él tiene una novia. ¿Tu padre? Difícilmente. Ellen rió. No es uno de esos. Sabes lo tímido que es con las mujeres. Le tomó semanas reunir el coraje para invitarme a salir. Es un padre,
un buen esposo y padre, a diferencia de ese tipo. Emily hizo un gesto hacia Frank, que intentaba levantar el auto de Ellen. Frank es un buen tipo. Es divertido, atento, un buen padre y un excelente proveedor. Está engañando a su esposa. Eso acabas de decir. Papá es un buen esposo porque es fiel. Y Frank, por supuesto, no es nada. Si pensara en su esposa e hijos, ¿estaría entreteniendo a una mujer casada en un motel? Emily estaba indignada. Era cruel e inapropiado. Ellen respondió con irritación. No estoy de humor para discutir esto contigo. Tienes que ir a la escuela y prepararte. Frank y yo llegaremos pronto. Te animaremos. Por alguna razón, no me siento tan cálida y afectuosa, contraatacó Emily. Mantén a Frank lejos de papá. Frank no lo cree, pero papá puede ponerle un buen lugar. Emily se subió a su onda y se fue, dejando a Ellen y Frank solos. No está muy feliz por nosotros, ¿verdad? Observó Frank. Creo que mi hija se sentiría igual si supiera. Por eso no hago nada para advertirle a ella o a mi esposa. Te dije que no sabía que ella estaba allí el día que te llevé a casa. Debería haber estado en la escuela. Ella entiende cómo sucede. No lo dirá. Destruiría nuestro matrimonio, y no quiere eso, aseguró Ellen. Jim se quedó aturdido en el asiento trasero del coche de la empresa mucho después de que Ellen se hubiera ido. Descubrir que Ellen le estaba engañando fue muy doloroso. Descubrir que su hija lo sabía y aceptarlo lo destrozó por completo. Cuando finalmente salió de su aturdimiento, Jim se dio cuenta de que el partido de voleibol de su hija estaba comenzando. A lo largo de su carrera en la secundaria, nunca se perdió uno solo. Esto debe cambiar. Jim volvió al estacionamiento, recogió su camioneta y se dirigió a casa. No tenía apetito y menos aún ganas de ver a su esposa e hija sentadas en la mesa de la cocina. Bebió unas cervezas y trató de hacer un plan para su futuro. Tenía que apreciar la ironía de sentirse en la cima del mundo un minuto y que todo se convirtiera en una pesadilla al siguiente. Pensaba que Ellen quizás ni siquiera quisiera ir a Dayton ahora que tenía un amante. Cuanto más pensaba en ello, más dolorosa se volvía la situación. Siempre había sido fiel y trabajaba duro para mantener a su familia. No merecía lo que Ellen le había hecho. Siempre pensó que ella disfrutaba de su amor, luego pensó que Ellen había estado inusualmente amorosa desde el día del trabajo. Sabía que si lo mantenía en una buena cama, él estaría más feliz que un cerdo y nunca sospecharía nada. Desafortunadamente, funcionó a la perfección. Jim pensaba que Ellen no sabía que su empresa estaba comprando una planta en Florida. Si le hubiera dicho que la empresa lo estaba trasladando, ella habría asumido que era a Michigan. Nunca pensaría en mudarse allí, especialmente en Acción de Gracias. Podría mudarse a un apartamento en Florida y tener tiempo para lidiar con los problemas familiares. Sin que Ellen hablara de él. Ella podría pasar una noche con Frank cada día. Él y Emily se quedarían en Pensilvania mientras él disfruta del sol y las olas de Florida. Cuanto más pensaba en ello, más le gustaba. No era una gran venganza, pero era un comienzo. Tenía el fin de semana y la semana siguiente para prepararse para la mudanza. Se iría a Dayton después de Acción de Gracias. Su amada esposa e hija pensarían que iba a Michigan, así que ni siquiera le pedirían que las acompañara. Jim se sintió un poco mejor una vez que tuvo un plan de acción para evitar ver a Ellen y Emily pronto. Tomó 4 dramaminas y las lavó con otra cerveza. Sabía por experiencia que necesitaría una bomba para despertarse antes del amanecer. Fue al dormitorio principal y reunió la ropa que necesitaría al día siguiente y la llevó al dormitorio de invitados. Llevó artículos de tocador y una maquinilla de afeitar al segundo baño. Luego cerró la puerta del cuarto de huéspedes y se metió en la cama. Se preocupó durante unos 10 minutos antes de que el sueño lo venciera. Está en casa, notó Emily al ver la camioneta de su padre estacionada en su lugar en el garaje.
Me pregunto por qué no vino a la escuela a animarme. Espero que no esté enfermo. Parece que se bebió la mayor parte del paquete de cervezas, observó Ellen mientras entraba en la cocina delante de Emily y veía las latas de cerveza vacías en la mesa. Esto no suena como Jim. Espero que esté bien. Voy a ver cómo está. Ellen se sorprendió al no encontrar a Jim en la cama. Regresó a la cocina para hablar con Emily. No está en la cama. No estaba en el garaje, y no está viendo televisión. ¿Dónde crees que está? Solo hay unas pocas opciones, respondió Emily. Podemos buscar en el sótano y en el cuarto de lavandería, aunque no creo que papá siquiera sepa dónde está. Luego en mi habitación y en el cuarto de invitados. Finalmente, ambas mujeres encontraron a Jim durmiendo en el cuarto de huéspedes. Sus intentos de despertarlo fueron infructuosos, ya que él seguía respirando profundamente mientras abrazaba su almohada. Creo que está borracho, sugirió Emily. Nunca lo he visto beber demasiado antes, pero realmente se comporta como si lo estuviera. Me pregunto por qué se perdió mi partido y por qué bebe. Preguntémosle por la mañana, respondió Ellen, cerrando la puerta del dormitorio. Puede que no se sienta bien. A veces duerme aquí para evitar contagiarme. Definitivamente se sentirá mal por la mañana, así que no lo hagas sentir peor por no haber aparecido esta noche. Frank piensa que juegas muy bien, añadió Ellen. Cree que puedes obtener una beca. ¿Por qué es tan difícil para ti entender que no me importa lo que piense Frank?, preguntó Emily con irritación. En lo que a mí respecta, es un infiel. Y si nunca lo vuelvo a ver, será demasiado pronto. No deberías pensar así, protestó Ellen. ¿Por qué no puedes simplemente alegrarte por mí? Me gusta. Me hace sentir joven y deseable. Probablemente es porque no puedo dejar de preocuparme por papá. No creo que sea bueno para él cuando se entere de Frank. Le romperá el corazón. Por eso no debe enterarse. Le doy todo el amor que quiere, así que no tiene nada que perder. Frank solo recibe más de lo que tu papá puede manejar. Sigue diciéndote eso, mamá. Realmente dudo que papá lo vea así. Y si continúas con ese espíritu, él se enterará. Pero no de mí, dijo Emily con decisión. Si no se lo dices, él no sospechará nada. Conozco a tu padre. Confía en mí por completo, respondió Ellen mientras Emily se giraba y entraba en su dormitorio. Los ojos de Jim se abrieron alrededor de las 5 de la mañana y se despertó. Se vistió en silencio y salió de la casa. Apenas había terminado de desayunar en Yop cuando sonó su teléfono móvil. «Jim, ¿estás bien?», preguntó Ellen preocupada. «No fuiste al partido de Emily anoche, dormiste en el cuarto de invitados y te fuiste de casa temprano el sábado por la mañana. Esto no suena como tú». «Lo entiendo. Solo decidí volverme más impredecible y actuar de momento», respondió Jim antes de colgar y apagar su teléfono. Jim pasó toda la mañana en la planta asegurándose de que sus herramientas y todo lo que poseía estuvieran cargados en la camioneta. Las necesitaría en su nuevo lugar. Con el tiempo, Jim encontró que podía afrontar mejor su situación. No puede cambiar el pasado, pero puede hacer todo lo posible por tener un futuro decente. Trabajará en un nuevo lugar, conocerá nuevas personas y disfrutará de un mejor clima. Estaba decidido a hacer que la situación trabajara a su favor. Jim también se dio cuenta de que necesitaba mantener en secreto su mudanza a Florida durante los próximos días. El jueves era el día de Acción de Gracias. Para entonces, estaría completamente empacado y listo para partir temprano en la mañana. Ellen y Emily pensarán que se dirige a un clima aún más frío. Estaba decidido a no decir nada que las hiciera pensar lo contrario. Ya era tarde cuando Jim entró en su casa. Mientras se lavaba las manos en el baño, Ellen lo miró con furia. «Nunca cuelgues», gritó Ellen. «Te perdiste el gran partido de Emily, que ganaron, si es que eso te importa»,
para emborracharte y desmayarte en la habitación de invitados, luego escabullirte temprano para evitarme y colgar cuando te llamo preocupada. Supongo que esperas que ahora prepare la cena. Puedes morir de hambre, me importa un comino. Hace 2 días, Jim se hubiera sentido culpable y se habría disculpado con Ellen. Ahora se dio cuenta de que su enojo no le importaba. ¿Qué le importaba a él si ella estaba feliz o no? Simplemente asintió y salió por la puerta. 10 minutos después estaba pidiendo costillas en un bar deportivo local. Jim se sorprendió de poder disfrutar de la vida. Bebió unas cervezas y habló de fútbol con otros clientes. Casi eran las 11 cuando regresó a casa. Ellen y Emily estaban sentadas en la sala viendo una película antigua. ¿Así que decidiste honrarnos con tu presencia?, preguntó Ellen sarcásticamente. No esperes dormir en mi cama hasta que te disculpes con Emily y conmigo por actuar como un completo idiota. Está bien, fue todo lo que dijo Jim, mientras atravesaba la sala y se dirigía al dormitorio. Rápidamente reunió su ropa para el día siguiente y la llevó a la habitación de invitados, donde inmediatamente se desnudó y se metió en la cama. No parecía muy molesto de que estuviera tan enfadada, notó Emily cuando Jim ya no estaba a la vista. Actúa como si le gustara dormir en la habitación de invitados. No conoces a tu padre, sonrió Ellen. No durará más de 2 noches antes de volver a meterse en la cama conmigo. ¿Sabe cuándo se siente bien? Probablemente. Solo espero que no descubra lo bueno que es Frank. Por favor, deja de mencionar su nombre, insistió Ellen. Tengo la intención de mantener esto en secreto, así que te agradecería mucho si dejaras de mencionarlo. Creo que te gusta ser la que lo cría si él no está listo para su esposa, replicó Emily. Ellen miró a su hija, esperando que se sintiera avergonzada por hablarle a su propia madre de esa manera. Cuando Emily la sorprendió con Frank, Ellen pensó que podría facilitar las cosas. Habría una persona menos a la que mentir, y Emily era mucho más observadora de las actividades de su madre que Jim. Emily aceptó mantener a Frank en secreto, principalmente porque no quería que sus padres se divorciaran, pero se volvió cada vez más irrespetuosa. Ellen encontró difícil ser una buena madre y una buena amante cuando su hija sabía que estaba desempeñando ambos roles. Luego estaba el problema con Jim. ¿Qué le había pasado en los últimos 2 días? No podía recordar el más mínimo desacuerdo, ni el más leve desdén. Simplemente se estaba comportando mal y ella no iba a tolerarlo. Volvería a la razón. El hacer el amor que compartía con él era demasiado bueno para que él prescindiera de ello por mucho tiempo. Ella estaba segura de eso. El domingo por la mañana, Jim se levantó temprano otra vez. Desayunó en Yop y luego salió a dar un largo paseo por el parque. Era una fría y tranquila mañana de noviembre. Disfrutaba la fresca brisa en su rostro, principalmente porque sabía que no tendría que experimentar el frío una vez que se mudara a Florida. Regresó a casa poco antes del mediodía con un six-pack de cerveza. Encendió la televisión, abrió una botella de cerveza y comenzó a ver toda la previa del partido. Mientras esperaba que comenzara la transmisión del juego de los Eagles, Ellen decidió ignorarlo durante la primera hora, pero luego se fue al garaje y se marchó. Regresó a casa a las 6:30, y la segunda tanda terminó poco después de las 7. Al notar que no había señales de la cena, Jim apagó la televisión y salió de la casa. 20 minutos después, estaba de regreso comiendo costillas y viendo fútbol en un bar deportivo local. Los Eagles habían vencido a los Giants, y se encontró sonriendo la mayor parte de la noche. Jugarían contra los Cowboys en el Día de Acción de Gracias, y Jim no podía esperar a que destruyeran a las Lloronas. Papá ha estado actuando un poco extraño últimamente, ¿no crees?, preguntó Emily mientras ella y su madre estaban en la sala de estar. Normalmente ve el partido los domingos. ¿Tuvieron una pelea? Casi no hablamos, respondió la madre. Le dije que tenía que disculparse por no asistir a tu partido y beber demasiado antes de que pudiera volver a mi cama. Antes de esto,
le dije que no cocinaría nada para él hasta que mejorara su actitud. Pronto extrañará mi comida y mi pan. Que se disculpe pronto. Emily y Ellen estaban viendo una película cuando Jim regresó a casa. Para el medio tiempo, el partido de fútbol se había vuelto bastante unilateral, así que salió del bar. Caminó pasto a su esposa e hija hacia el dormitorio de invitados, cerrando la puerta. Jim se metió bajo las sábanas. Los días siguientes fueron tensos para Ellen. Jim permaneció en silencio, lo que sugería que no tenía intención de disculparse. Nunca lo había visto comportarse así, y eso la ponía inquieta. Para colmo, cuando se encontró con Frank el martes por la tarde, sufrió otro pinchazo en el motel. Decidió que los dos pinchazos no eran una coincidencia y que nunca volvería a usar el motel. Afortunadamente, se tomó el tiempo y el esfuerzo para reparar la llanta de repuesto el lunes, y Frank la cambió nuevamente. Jim pasó el lunes empacando la ropa que quería llevarse. El martes por la mañana, reunió todas sus pertenencias personales y herramientas y las metió en la camioneta. Movió la ropa restante al armario para que aún pareciera lleno. Se preguntaba si Ellen notaría que no había traído ropa de abrigo en las 2 tardes de lunes y martes. Jim condujo a Home Depot y esperó a su esposa. El lunes, ella salió a su hora habitual y fue a una tienda de comestibles cercana para hacer algunas compras. La siguió hasta estar seguro de que estaba en camino a casa antes de estacionar en el aparcamiento de su ahora bar favorito para cenar y ver el partido de fútbol de la noche del lunes. ¿Papá no va a venir a casa hoy?, preguntó Emily, sentándose a la mesa junto a su madre. ¿Quién sabe? No está hablando conmigo y todavía está durmiendo en el cuarto de invitados, respondió Ellen. No sé qué le pasó. ¿Es posible que se enterara de lo que te pasa a ti?, preguntó Emily. Le dijiste que no podía dormir contigo y que no cocinarías para él, así que, ¿por qué vendría a casa? Tal vez deberías simplemente perdonarlo y prepararle una buena cena mañana por la noche. No puedo. Me encuentro con Frank mañana. Tendrás que comer sobras. Volveré un poco más tarde. Así que, lo que le das a Frank es justo lo que papá no puede manejar, mamá? Te saltas la cena y tratas a tu papá como si no valiera nada, y te apresuras a complacer a Frank. De alguna manera, parece que Frank tiene la ventaja en el trato. Al menos Frank no actúa como si estuviera en quinto lugar, insistió Ellen. Me trata con respeto, no se emborracha y no cuelga el teléfono. ¿Quizás porque regularmente comparte tu cama? Emily preguntó, ¿acaso él saca la basura por nosotros, corta el césped, pinta la casa o paga la hipoteca? Por supuesto que no. ¿Qué quieres decir?, Ellen preguntó. Frank no tiene que hacer nada más que meterse en la cama contigo, respondió Emily. Papá hace todo esto y mucho más. Frank tiene una noche contigo, y tú piensas que es un gran tipo por eso. No esperas que él ayude en casa. No tiene que acompañarte a eventos sociales ni sentarse en una sala de espera del hospital mientras te enyesan la pierna después de caerte por las escaleras. Esperas mucho de tu papá, y le retienes lo que deberías darle con gusto, dándoselo a Frank, y él no ha hecho nada para merecerlo, excepto decir lo bien que te ves. Tu comportamiento es inaceptable, dijo Ellen con tono severo. Soy tu madre, y espero que me muestres al menos algo de respeto. Y papá espera que lo trates con respeto y le seas fiel. Pero esto definitivamente no ocurre, objetó Emily con fervor. El respeto se gana, no se exige. Esa noche, Emily detuvo a su padre mientras caminaba por la sala hacia las escaleras. Nuestro partido del campeonato distrital es mañana en el estado. Jim juega a las 4. ¿Crees que podrás venir? Jim respondió evasivamente, revisaré mi agenda y veré qué puedo hacer antes de seguir subiendo las escaleras. Creo que también está enojado conmigo, se quejó Emily. No he hecho nada para hacerlo enojar, pero no parece estar en absoluto interesado en lo que tengo que decir. Te digo que está en un estado de ánimo extraño, la tranquilizó Ellen.
Está infeliz por algo y no tiene las habilidades de comunicación para decírnoslo. Estaré en el partido mañana. Mira, su camioneta está en el garaje. Emily sollozó la noche siguiente. Podría haber venido a mi partido. Simplemente no quiso. ¿Por qué está enojado conmigo? Es una pregunta muy razonable, coincidió Ellen tristemente, escuchando llorar a su hija. Vamos a averiguar qué está pasando ahora mismo. Una vez más encontraron un pack de 6 vacío en la encimera de la cocina y Jim no estaba por ningún lado. Solo son las 8. No puede estar ya en la cama, dijo Ellen con preocupación. Una vez más, fracasaron al intentar despertar a Jim de su profundo sueño en la habitación de invitados. Derrotadas, ambas mujeres regresaron a la sala. Mañana es el día de Acción de Gracias. ¿Dejarás que papá coma con nosotros? Claro, por supuesto que vendrán sus padres, al igual que los míos. Esta es su casa. Nunca trataré de retenerlo y él lo sabe. Con suerte, se comportará mejor para entonces. Invité al grupo a venir alrededor de las 4. ¿A quién invitaste, mamá? Por favor, dime que no es Frank. Frank y su esposa llegarán pronto. Creo que él y Jim se llevarán genial. A ambos les encanta el fútbol y la caza. Tienen mucho en común, razonó Ellen. El problema es que una de las cosas que tienen en común eres tú, notó Emily. Los esposos generalmente no les gusta compartir esto con sus compañeros de casa o aficionados al fútbol. Estás mostrando signos clásicos de culpa y subconscientemente quieres que te descubran. Es una idea realmente mala. Solo creo que se llevarán muy bien. Jim necesita más amigos. Frank le hará bien. Realmente has perdido la cabeza. No hay mundo en el que esos dos en la misma habitación pueda hacer algo bueno, insistió Emily. Lo veremos, respondió Ellen. Jim se levantó temprano en la mañana de Acción de Gracias. Condujo hasta un pequeño restaurante que estaba abierto hasta el mediodía y desayunó en paz. Regresó a la casa a las 9 de la mañana. Sus sentidos fueron asaltados por los olores de pavó, papas, salsa, tarta y una variedad de otros alimentos en preparación. Nos sentaremos a la mesa al mediodía, dijo Ellen. Nuestros padres llegarán poco antes de eso. ¿Quieres algo para beber? Jim sacudió la cabeza, entró en la sala de estar, se sentó y encendió la televisión. Sabía que Ellen estaba intentando ofrecer una rama de olivo, pero ya no estaba interesado en lo que ella tenía que decir. Saludó cálidamente a los padres de Ellen cuando llegaron. Eran personas amables y siempre trataron bien a Jim. Unos minutos después, llegaron sus padres. Tengo un anuncio que hacer, anunció Jim mientras la familia pasaba la comida alrededor de la mesa. Me están trasladando a otra planta de la empresa. Me voy mañana por la mañana. La tarea durará al menos hasta la primavera y tal vez más tiempo. Ellen estaba atónita. ¿Por qué no mencionaste esto antes? No podrías irte tan rápido. Y si es así, ¿estarías dispuesto a mudarte a Michigan? Quizás por eso te has estado comportando tan extraño esta última semana. Esto es terriblemente inesperado, comentó la madre de Ellen. Ellen nunca mencionó esto. ¿Vendrá ella contigo o esperarás para ver cuán serio es? Iré solo, respondió Jim. Sería injusto pedirle a Emily que cambie de escuela y a Ellen que renuncie a su trabajo. Solo tendré que sufrir solo unos meses. Ambos abuelos comenzaron a hablar del clima y de cuán frío iba a ser. Mientras Ellen y Emily intercambiaban miradas, ambas pensaban lo mismo: Jim está molesto por dejar a su familia y adentrarse en el desierto helado. No es de extrañar que estuviera de mal humor. Después de la cena, Jim, su padre y el padre de Ellen se sentaron frente al televisor para ver la segunda mitad del partido de los Eagles. Los Cowboys tenían una ventaja de 17 puntos en el medio tiempo, y las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Los tres estaban disgustados por la falta de esfuerzo de su equipo favorito.
Estaban viendo el programa previo al segundo partido de fútbol cuando sonó el timbre. Jim no prestó mucha atención hasta que Ellen se aclaró la garganta en el pasillo. «Hey, a todos, me gustaría presentarles a un par de amigos. Esta es Nancy y su esposo, Frank». Luego nombró a cada persona en la sala. Jim fue el último. Cuando Frank se acercó a él, Jim ya estaba de pie. Frank sonreía como un gato de Cheshire. Llevaba un suéter de los Dallas Cowboys con «Romo» en letras grandes en la espalda. Su sonrisa se ensanchó aún más al acercarse a Jim y extenderle la mano. «Hola, Jimmy. He oído mucho sobre ti». Jim mantenía todo para sí, pero esto era demasiado. Frank mostró todo el desdén posible, especialmente considerando que estaba en la casa de Jim. Se rió de Jim y de su equipo de fútbol favorito, pero principalmente de su incapacidad para mantener a su esposa. Jim de repente alcanzó su límite. Sin previo aviso, le dio una patada a Frank con suficiente fuerza para hacerlo caer. La rodilla de Jim encontró el rostro de Frank con un sonido repugnante. Frank cayó al suelo. Durante varios segundos, nadie se movió. Luego, Nancy gritó y se cayó junto a su esposo. Ellen corrió al baño mientras Emily recogía hielo en un paño. Se lo entregó a Nancy, quien lo presionó suavemente sobre el rostro de Frank. Jim, como todos los demás, estaba atónito por sus acciones. Sin saber qué más hacer y sintiendo la desaprobación de los demás, agarró su abrigo y salió por la puerta. Jim no se detuvo durante la noche hasta que salió de la carretera 81 y condujo un rato más. En la carretera 77 en Virginia, alquiló una habitación en Hillsville y se quedó dormido en minutos. Cuando despertó por la mañana, encendió el teléfono nuevamente. El buzón estaba lleno, lo que no le sorprendió. Escuchó varios mensajes antes de decidir eliminarlos todos. Su madre, Ellen y Emily habían llamado, exigiendo saber dónde estaba y qué pensaba que estaba haciendo. Jim decidió seguir con su plan y condujo el coche hacia el sur por la carretera 77. Mientras conducía, seguía repitiendo los eventos del día anterior en su mente. Ese estúpido Frank lo provocó, pero ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Lo detendrán y arrestarán las patrullas de carreteras? ¿Iba a perder su trabajo antes de llegar a Dayton? ¿Ellen se divorciará ahora? Se dio cuenta de que tenía que escuchar sus mensajes para entender la situación. Decidió dejar el teléfono encendido pero no responder las llamadas. Revisaría los mensajes después de que el llamante se rindiera. No había pasado ni media hora cuando sonó su celular. Revisó el identificador y vio que era Ellen. Esperó un par de minutos y revisó sus mensajes. «Jim, por favor, llámame. Sé que la transferencia te ha afectado mucho, pero necesitas recomponerte. Frank estará bien, pero necesita cirugía en la nariz. No presentará cargos. Por favor, llámame». Jim montó todo el día y toda la tarde. Llegó al apartamento a las 5 de la tarde como había prometido. Había una caja fuerte adjunta al grifo exterior, el código le había sido enviado por correo electrónico. Unos días antes, pudo abrir la caja, sacar la llave de la puerta principal y entrar. Ya era bien pasadas las 7 cuando desempacó su ropa y descargó sus pertenencias personales. Estacionó el camión en el garaje, arregló su cama y se fue a dormir. Como era viernes por la noche, tenía 2 días libres antes de comenzar a trabajar. Durante la mudanza, notó algunos problemas menores con el apartamento, así que decidió que el sábado sería un buen momento para poner el apartamento en mejor estado. Jim comenzó a preocuparse de que Ellen lo llamara en el trabajo y descubriera la planta de Dayton y luego decidiera que debería unirse a él. Esto era lo último que quería, así que decidió llamarla el sábado por la mañana. «Hola. Ellen, soy Jim. ¿Dónde estás? Te llamamos toda la noche. Tu teléfono estaba apagado. ¿Qué te pasa?» Frank tiene la nariz rota y una leve conmoción, todo porque apoya a otro equipo de fútbol.
¿Estás loca? ¿Cuándo será? Jim presionó el botón de finalizar, apagó su teléfono y comenzó a hacer una lista de cosas que necesitaría en la tienda local. Una hora después, volvió al apartamento con una cerradura para la puerta principal, un filtro de aire acondicionado, varios productos de limpieza y una caja de cerveza de 30 latas. Al mediodía, llamó a Emily a su celular. Hola papá, me alegra que hayas llamado. Todo se descontroló aquí. Después de que golpeaste a Frank, llegó la ambulancia y arrastró su miserable quinto lugar al hospital. Ambos juegos de abuelos estaban preocupados de que te estuvieras volviendo loco. Mamá tenía miedo de que nos demandaran. Tuve que limpiar la sangre del suelo mientras mamá llevaba a Nancy al hospital. Creo que le pidió disculpas a ella 100 veces. Además de eso, ¿pasó algo interesante? No, estuvo bastante tranquilo. Ah, hay una cosa más, agregó Emily. Mamá está furiosa porque me colgaste nuevamente. Ella apenas estaba calentando cuando te desmayaste. Sí, lo noté, respondió Jim. Por eso te llamé esta vez. Conseguí un nuevo trabajo y empezaré el lunes por la mañana. En caso de que alguien pregunte dónde estoy. Por ejemplo, la policía. No te preocupes por eso. Frank no está presentando cargos, aunque creo que su esposa quería que lo hiciera. Los policías no te buscarán. Entonces, ¿por qué tanto secreto sobre tu transferencia? Así que por eso has estado actuando diferente esta última semana. El día en que me informaron sobre la transferencia fue muy significativo para mí. Empecé a pensar en dónde estaba en mi vida y dónde necesitaba estar. Una de las conclusiones es que nadie me respetará si yo no me respeto a mí mismo, respondió Jim pensativo. Me he desviado un poco con los años, pero estoy volviendo al buen camino. ¿Estás bien, papá? ¿Todo está bien con tu salud? ¿Tienes algún problema del que debamos saber? Preguntó Emily preocupada. No realmente. ¿Tú y tu madre saben sobre mis problemas? Estoy seguro de eso, respondió Jim tristemente. Solo dile a tu madre que estoy bien y no te preocupes por mí, si es que eso es posible. Está bien, papá. Te llamaré de vez en cuando. ¿Responderás mis llamadas? Preguntó Emily. Jim encontró extremadamente difícil contener su enojo hacia su hija. La amaba incondicionalmente, pero su falta de respeto hacia él era difícil de aceptar. Sabía que no quería cortarla completamente de su vida. Ya se había calmado un poco desde su enojo inicial el día en que descubrió que su esposa y su hija se habían unido para engañarlo de la peor manera posible. Si no llamas mientras estoy trabajando, responderé tus llamadas. Jim respondió después de un momento de vacilación. ¿Y mamá? ¿Puede llamarte? Insistió Emily. Ahora, ¿responderá sus llamadas? Si quiere llamarme y decirme qué tipo de persona soy, que se ahorre el problema. Jim objetó de inmediato. Si hay un problema con la casa o la familia que deba saber, ella debería llamar. ¿No es justo? Así debería ser, ¿no? Se lo haré saber. Buena suerte con tu nuevo trabajo y mantente abrigado. ¿Hace realmente frío allí ahora? En realidad, está mejor de lo que me atreví a esperar, respondió Jim. Estaré bien aquí, así que no te preocupes por el clima. Adiós. Tan pronto como Emily dejó el teléfono en su regazo, Ellen comenzó a hacer preguntas. ¿Qué dijo? Se disculpó. ¿Tiene miedo de volver a casa? ¿Qué dijo sobre mí? No parece tener miedo de nada. Dijo que nadie lo respetará si yo no me respeto a mí misma. Por eso puso a Frank en su lugar y por eso sigue colgando. Si alguna vez quieres hablar con él, parece que tendrás que ser más respetuosa y considerada, concluyó Emily respetuosamente. Él fue el que golpeó a un invitado en nuestra casa solo porque llevaba la camiseta equivocada. Él es el que siempre cuelga. Le diré todo lo que pienso la próxima vez que hable con él.
Ellen prometió. Eso es exactamente de lo que estaba hablando. No escuchará esto. Solo cuelga. Frank es el único que obtendrá algo de ti, a menos que encuentres otro novio o dos. ¿Por qué insistes en hacer comentarios tan groseros y despectivos? Preguntó Ellen. Principalmente porque estás siendo grosera, degradante y extremadamente irrespetuosa, respondió Emily. Frank sonreía a papá como loco. Sé que no fue solo porque los Cowboys vencieron a los Eagles. Se reía de papá porque estaba haciendo el amor con su esposa. Esto es suficiente para volver loco a cualquier persona normal. Pero Jim no sabe nada sobre Frank y yo, así que no pudo percibir que Frank estaba tratando de insinuarlo. Ellen objetó. Bueno, sabía con seguridad que Frank estaba actuando como un completo idiota y lo puso en su lugar. Cuando llegas a la casa de alguien, no debes burlarte ni faltarle al respeto. Cualquier hombre estaría enojado incluso si no supiera que su esposa era la amante de este tipo. No voy a escuchar más ese tipo de charla, gritó Ellen. Vives bajo mi techo y me darás el respeto que merezco. Lo pienses o no. Jim estaba relajándose junto a la piscina el miércoles por la noche cuando sonó su teléfono. Miró y vio que era Ellen y dejó el mensaje en el buzón de voz. Unos minutos después, revisó el mensaje. Jim, sé que estás revisando mis llamadas. Por favor, llámame de vuelta. Necesitamos decidir algo sobre la casa. ¿Quién se encargará de palear la entrada cuando nieve? ¿Vale la pena firmar un contrato para el suministro de aceite? ¿Qué empresa usamos? Por favor, llámame. Jim escuchó atentamente el mensaje. No notó ninguna ira, así que decidió devolver la llamada a Ellen. Ella tenía varias preguntas importantes. No quería que él y Emily tuvieran problemas de seguridad o de salud. Gracias por llamar, Jim, respondió Ellen calmadamente. Estoy preocupada por las cosas que sueles hacer en la casa ahora que ha llegado la temporada de nieve. ¿Podrías decirme qué necesito hacer? Me sentaré, haré una lista detallada y te la enviaré por correo electrónico. Jim prometió. Debería haber pensado en que regresarías a casa para Navidad, ¿no es así?, preguntó Ellen. Mamá y papá nos invitaron a su casa para la cena de Navidad. ¿Tus padres quieren vernos en Nochebuena? Siempre preguntan si hablo contigo. Es bastante incómodo cuando les digo que no. Ellos dicen que tú tampoco respondes a sus llamadas. No sé qué haré. Estaré en casa si puedo. Puedes decirles eso. También puedes explicarles que empezaré a contestar sus llamadas cuando ellos empiecen a hablarme de manera educada y ligera. Cada mensaje que recibo, incluso de mi propia madre, es amenazante e impertinente. No necesito esto, insistió Jim. Está bien, se lo diré. Aunque dudo que sirva de mucho. No estaban muy contentos con la forma en que trataste a Frank o con cómo desapareciste después, respondió cautelosamente Ellen. Así que no hay razón para que vaya por Navidad, ¿verdad? No permitiré que tus padres, ni siquiera mis padres, me traten como al enemigo público número 1. Si me quieren allí porque disfrutan de mi compañía, eso es una cosa. Si quieren que aparezca para decirme lo malo que soy, no estoy interesado, dijo Jim. Aún puedes irte a casa. Ellen sollozó para sorpresa de Jim. Emily y yo estaremos encantadas de verte y no haremos comentarios estúpidos si podemos evitarlo. ¿No extrañas hacer el amor conmigo aquí?, preguntó. Jim no tenía deseo de pasar la noche con Ellen. Escucharla con Frank acabó con esos sentimientos bastante bien. Pensó en cómo responder de la mejor manera. Quizás estaba exagerando un poco ya que no había estado con Ellen desde que se enteró de Frank. Siempre me gusta hacer el amor, cada vez que lo hacíamos era algo especial para mí, respondió Jim, aunque olvidó mencionar que era solo porque no sabía que estaba recibiendo las obras de Frank. Yo también, sollozó de nuevo Ellen. Eres el mejor amante del mundo y realmente te extraño en mi cama. Por favor,
ven a casa por Navidad. Vamos a ver si puedes pasar la semana de Navidad con nosotros. Tengo que resolver esto. Generalmente no dan tiempo libre en esa semana de un día para otro porque mucha gente lo solicita cuando encaja en su calendario de vacaciones. Te avisaré, prometió Jim. Enviaré por correo una lista de todas las personas a las que necesitas contactar para prepararte para la temporada de nieve. Ellen colgó con una sonrisa. Es él el mejor amante del mundo, repitió Emily. Sería mejor que Frank no escuchara esto. Parece que piensa que está en la cima de tu lista. La lista de su esposa y quién sabe de quién más. Te pedí que mostrases algo de moderación al hablar de Frank. Tu padre es en realidad mejor que Frank, así que no fue una mentira. Frank es más entretenido pero no mejor. Estoy segura de que papá se aferrará a esta pequeña buena noticia cuando se lo expliques. Así él estará tan orgulloso como un pavo real. Su esposa dice que es mejor que sus otros amantes. Esta es el tipo de recomendación de la que un esposo puede presumir, observó Emily cuando su madre salió de la habitación llorando. Jim disfrutaba de su nueva vida. Logró pasar tiempo en la piscina todos los días. Cada día se ponía más bronceado y relajado. Entendía fácilmente el equipo de las plantas y estaba seguro de que podría garantizar un funcionamiento fluido. Lo único que le sorprendía era la cantidad de viudas, divorciadas y mujeres solteras que habitaban en su condominio. Todos, sin excepción, parecían disfrutar de su compañía. Una vez que se supo que podía manejar herramientas, estaba constantemente en demanda. Esto no le molestaba porque las damas siempre horneaban algo para que se llevara a casa o le daban una comida casera o dejaban una botella de vino o una caja de cerveza en su puerta. Faltaban unos días para Navidad y Ellen lo presionaba para comprometerse a ir a casa para las fiestas. Jim acababa de terminar de arreglar la puerta del armario de la señora SDS cuando se dio la vuelta y la vio de pie sin ropa junto a la cama. Me gustaría recompensarte por tu amabilidad, Jim, sonrió la viuda de mediana edad. No tengo mucho dinero extra, pero tengo muchos deseos y necesidades reprimidos. ¿Harás el amor conmigo? Jim estaba dividido, ya que nunca había engañado a su esposa. De hecho, solo había hecho el amor con una mujer en su vida. Susan Strade era una mujer muy deseable, y no solo por su edad. Susan, necesito resolver algunas cosas en mi matrimonio. Tendré una idea más clara de dónde estaré después de Navidad. Nunca he engañado a mi esposa, pero ella puede que ya no sea mi esposa. En cualquier caso, te preguntaré si la oferta sigue en pie después de las fiestas o haré las paces con mi esposa. Debo admitir que en este momento, las posibilidades de reconciliación son escasas, explicó Jim. Entiendo. La viuda asintió, arrojándose el abrigo sobre los hombros. Ese estúpido no valoró lo que tenía y te engañó, ¿verdad? Estaré aquí y la oferta seguirá siendo válida después de las fiestas. Sabes que no soy la única dama aquí cuyas necesidades no están siendo satisfechas, ¿verdad? A todas nos gustas. Siempre eres un caballero, siempre amable y servicial, y todas sabemos que podemos confiar en ti. Si decides que el matrimonio ha terminado, encontrarás a muchas damas listas para consolar a Susan, predijo Struthers. Jim llamó a Ellen y dijo que trataría de estar en casa en Nochebuena. Se sorprendió de lo feliz que parecía. Sabía que extrañaba a Ellen y a Emily, y les debía a ellos, así como a sí mismo, resolver el asunto de una u otra manera. Con esto en mente, partió hacia el norte 3 días antes de Navidad. El primer día condujo la mitad del camino, así que al segundo día tuvo tiempo para ir de compras y aún llegaría a casa en la tarde antes de Nochebuena. Incluso estaba dispuesto a visitar a sus padres para la cena de Nochebuena. Si estaban demasiado infelices, simplemente se iría. Eran las 9 cuando se detuvo en su calle y vio muchos coches estacionados en su entrada. Jim reconoció varios de ellos. Resultó que Ellen estaba organizando su habitual fiesta informal de vacaciones para sus amigos en Home Depot. Mientras se acercaba a la puerta principal, pudo ver la cocina.
Allí, grande como la vida, estaba Frank, sin querer tener nada que ver con él y estropear el ambiente festivo. Jim rodeó la parte trasera de la casa y abrió la puerta que llevaba al sótano. Podía quedarse allí hasta que la fiesta terminara y Frank se fuera. Se acomodó en un viejo sofá que había robado años atrás. Se despertó casi 2 horas después de quedarse dormido. Escuchó pero no oyó el ruido proveniente de arriba. Regresó al jardín y miró alrededor. Solo quedaba una máquina extraña. Jim se dirigió de nuevo a la puerta principal, preguntándose a quién pertenecía. Miró en la cocina nuevamente, pero esta vez Ellen estaba con Frank. Jim sintió de inmediato cómo regresaba su antigua rabia. Se contuvo de lanzarse y atacar a Frank. Se había salido con la suya una vez, pero era poco probable que lo hiciera de nuevo. Decidió subir a escondidas y esperar para sorprender a los dos amantes en el acto. Luego tomaría algunas fotos con su teléfono y le diría que se fuera y regresara a Florida. Parecía un buen plan, pero no salió como esperaba. Jim entró fácilmente en la casa y subió las escaleras sin ser visto. Se deslizó en el cuarto de huéspedes y esperó, apagando las luces y abriendo un poco la puerta. Aproximadamente 20 minutos después, Ellen subió las escaleras y entró en el dormitorio principal. Jim escuchó el sonido de la ducha y se asustó. Frank aún estaba bajando las escaleras cuando Jim lo entendió. Salió al pasillo y apagó la lámpara de la mesita de noche antes de regresar al cuarto de huéspedes. Cuando Frank estaba a un tercio de camino, Jim extendió la mano y apagó la luz en el pasillo. Sabía por experiencia que el segundo piso estaría muy oscuro, pero en la tenue luz de la calle podía distinguir la silueta de cualquiera que subiera las escaleras. Frank murmuró algo cuando se apagaron las luces, pero continuó subiendo. Jim salió del dormitorio y se quedó en la parte superior de las escaleras observando a Frank acercarse. Cuando Frank solo quedaba a 3 escalones, Jim lo pateó con su pie derecho. Sintió su talón tocar la mandíbula de Frank. El hombre voló hacia atrás tan rápido que Jim se sorprendió. En la penumbra pudo ver a Frank deslizándose por las escaleras en línea recta como un trineo. Golpeó el peldaño inferior y, por inercia, terminó en el centro de la sala de estar. Una vez allí, permaneció completamente inmóvil. Jim podía escuchar el agua corriendo en la ducha y sabía que Ellen no había oído los sonidos que el hombre hizo al caer. Jim pensó nuevamente mientras la rabia que sentía comenzaba a disiparse. Si Frank muere, estará en problemas. Jim bajó rápidamente las escaleras, pisó el cuerpo inerte de Frank y salió de la casa. 2 horas después, ya estaba a 100 millas de distancia y decidió agregar muchas más millas antes de detenerse. Era casi el amanecer cuando finalmente se detuvo en un motel barato y pagó en efectivo por su habitación. Durmió durante 4 horas y se dirigió nuevamente hacia el sur. Mientras conducía, pensaba en la situación. Había atacado a un hombre. Esto podría ser una situación muy grave dependiendo de si Frank sobrevive o no. ¿Cómo llegué a esto? Jim se dio cuenta de que necesitaba mantenerse alejado de Frank y Ellen no acabaría en prisión por homicidio. No valían la pena. También admitió que se sentía solo y perdido sin Ellen. Hasta hace poco, él y Emily habían sido el centro de su universo. Lo traicionaron y necesitaba seguir adelante. Al mediodía, su teléfono celular sonó. Era el número de sus padres, así que dejó que fuera al buzón de voz. No tenía energías para explicarle a su madre por qué no iría a la cena de Nochebuena o por qué había atacado a Frank. Media hora después, reunió su valor y escuchó el mensaje. Jim, soy tu padre. Llámanos cuando recibas este mensaje. Todo se ha descontrolado en tu casa. Ellen y Emily están bien, pero han pasado cosas que necesitas saber. Hola, papá. Acabo de recibir tu mensaje. ¿Qué ha pasado? Preguntó Jim cuando su padre respondió al teléfono. No hay una forma fácil de decirte esto, hijo. Frank estuvo en tu casa anoche. Ya era tarde.
se cayó por las escaleras y resultó gravemente herido. Sufrió una fractura en la mandíbula, un brazo roto, varias costillas fracturadas y otra conmoción cerebral. Su esposa estaba furiosa cuando se enteró de que tú lo habías atacado. Ella pensó que estaba trabajando tarde en Home Depot en el inventario de orina. Llegó a tu casa antes de que los paramédicos lo metieran en la ambulancia. Probablemente le dio una bofetada a Ellen y la llamó de todos los nombres posibles. Incluso intentó lanzar a su marido de la camilla, pero la policía lo detuvo. Decir que estaba molesta sería una subestimación. Todo esto nos recuerda al Día de Acción de Gracias cuando echaste a ese estúpido. Estábamos molestos por el ataque brutal a un tipo simplemente porque llevaba una camisa de vaquero. Ahora que tenemos una idea más clara de lo que está pasando, tu madre y yo queremos disculparnos contigo. Deberíamos haber sabido que no harías algo así sin una buena razón. Estamos orgullosos de ti, hijo. Mostraste más control que yo. Gracias, papá. ¿Cómo está Emily? ¿Ha estado en casa todo este tiempo? Preguntó Jim. Ese es otro problema. Emily y yo tuvimos una conversación bastante seria esta mañana. Ayer pasó la noche con una amiga. Pero hoy admitió que sabía que Ellen estaba enredada con ese estúpido. En su defensa, Emily dijo que quería que la familia se mantuviera unida hasta que terminara la escuela. Después de eso, iba a decírtelo. No hace falta decir que estábamos muy decepcionados y no puedo imaginar cómo te sientes. Tu madre le dijo que te traicionó igual que Ellen. Hubo muchas lágrimas, pero al final todos nos abrazamos. Gracias por tu apoyo y por ayudar a Emily a resolverlo. Jim respondió, hijo, ¿realmente? Sé que dijiste que te transfirieron, pero ahora que sé cuáles eran los problemas, me pregunto si solo te mudaste a un motel o alquilaste una habitación. Estás en la ciudad. No importa cuán enojado estés, mudarte a Michigan en diciembre es bastante drástico, preguntó su padre. La empresa compró una casa más pequeña en Daytona Beach. Me ascendieron y me transfirieron aquí. Me dieron un gran aumento y un pequeño apartamento. Soy el supervisor de mantenimiento, se jactó Jim con su padre. En Florida. No está mal. Esto es genial. ¿Te importaría si tu mamá y yo te visitamos en febrero? Para entonces, ¿ya habremos tenido suficiente de invierno?, preguntó su padre. En cualquier momento, papá. De nada. Por favor, no le digas a él en dónde estoy. No quiero explicarle nada ahora, pidió Jim. Te entiendo, Jim. Es poco probable que hablemos con ella sobre esto. Te aconsejo que hables con Emily. Está bastante deprimida por todo este caos. Piensa que debiste haber sabido que Ellen te engañaba porque eres tan frío con ambos. ¿Sabías que Emily sabía sobre esto?, preguntó su padre. Tengo que irme, papá. Discutiremos todo esto más tarde cuando se calme el polvo. Gracias por tu comprensión y ayuda. Emily y yo los queremos a ambos, dijo Jim, terminando la conversación. Regresó a su apartamento al atardecer en Nochebuena. Era el primer Navidad de Jim solo y se sentía deprimido. Encendió la televisión, abrió una cerveza y se sentó en el sofá a descansar. Aún estaba pensando cuando sonó el timbre. Vi que tu luz estaba encendida y vine a desearte una feliz Navidad, saludó Susan Strathers. No es bueno estar solo en Navidad para ninguno de los dos. El hecho de que hayas regresado me dice que no has hecho las paces con tu esposa. Es una suposición razonable, coincidió Jim. Su novio iba a dormir en mi cama. Odio las multitudes. A menos, por supuesto, que sean un par de mujeres. ¿Qué tal una mujer?, añadió Susan con énfasis. Jim consideró su oferta por un momento antes de aceptar. Realmente me gustaría. Debo advertirte que no he hecho el amor en mucho tiempo y no debo ser muy bueno en ello. De otro modo, mi esposa no buscaría la felicidad por otro lado.
Realmente dudo que tú fueras el problema. Cuando un hombre es tan amable, desinteresado y atento en la vida cotidiana, puedes apostar a que será genial en la cama, respondió Susan. ¿Tienes protección? No, no las he usado en 20 años, respondió Jim, dándose cuenta de que aún tenía mucho que aprender sobre citas. Tus parejas apreciarán que las tengas. Es una cosa saludable y consciente. ¿Es cierto?, preguntó Susan. Sí, así es. Y Jim tuvo una excelente Nochebuena. Su ira hacia Ellen y Emily comenzó a desvanecerse a medida que la reemplazaba con recuerdos felices que mejoraban su autoestima. Aún sentía el dolor y el vacío que sus acciones habían creado en su vida, pero finalmente había superado eso. La gente hace cosas malas, incluso la gente buena y las personas que amaba. Susan ayudó a que la vida realmente valiera la pena. Se escapó de su casa mientras aún estaba oscuro en la mañana de Navidad para evitar rumores en el condominio, pero accedió a encontrarse en la piscina climatizada más tarde en el día de Navidad. Esa noche, Jim disfrutó de una cena casera y otra ronda de amor con Susan. Regresó a su habitación a las 21, nuevamente para evitar rumores. No había duda de que varios ojos lo habían visto entrar y salir del apartamento de Susan. El teléfono de Jim sonó unos minutos después de que llegó a casa. Papá, no volviste a casa para Navidad. Navidad. Pero no te culpo. Mamá está hecha un lío y yo me siento como una porquería también. Lo siento mucho por lo que te hicimos. Sabía que estaba mal, pero fui egoísta. Quería que ustedes se mantuvieran juntos hasta que terminara la escuela. Todo eso ya es agua pasada, respondió Jim. No voy a mentir. Ambos me causaron mucho dolor. No tenía idea de que tu madre estaba tan infeliz conmigo. Nunca se me ocurrió que ustedes estarían de acuerdo e incluso ayudarían a ocultarme esto. Estoy tratando de superar esto, pero no es fácil. Esto es lo más extraño. Mamá no está infeliz contigo. Ella me dijo que eres un buen esposo, padre y amante. Solo quería probar algo diferente y ahora se arrepiente de la idea. ¿Sabía sobre Frank y mamá en Acción de Gracias cuando mamá lo invitó?, preguntó Jim. Sí. Debí haber pedido disculpas por perder el control, pero el tipo me frotó su desprecio en la cara. Simplemente perdí el control ante el nivel de respeto que él y tu madre me mostraron. Entiendo todo claramente. Me alegra que hayas decorado. Vi su estúpida sonrisa y me di cuenta de que estaba presumiendo. Em insistió en que fue por la camisa de vaquero, pero nunca te había molestado antes. ¿Te perdiste mis 2 últimos partidos porque estabas enojado conmigo?, dijo Jim. Sí. Lo siento mucho, pero cuando Frank dijo que te animaría, supe que no podía ir. De lo contrario, estaría en la cárcel en este momento. ¿Oíste, Frank? ¿Estuviste allí cuando llevé la rueda de repuesto? Cortaste el vástago de la válvula, ¿no? Quería saber si tu mamá te llamaría para pedirte que te llevaras a Emily para cenar. En Navidad te daría una tarjeta con una nota de disculpas. Eso sería grandioso. Te quiero mucho, papá. Mi mayor deseo es que ambos pasen una buena Navidad. Lamento que te hayan hecho sentir tan mal. Está bien, hijo. Llamaré a tu madre más tarde. Nos vemos en el día de Año Nuevo. Feliz Navidad, dijo Jim. Feliz Navidad, papá. Aquí tienes la traducción al español.